Vamos a realizar otro ejercicio de reducción serie, paralelo o serie paralelo. Y en este caso el enunciado dice: de la siguiente estructura eléctrica determinar el valor de la impedancia total y la admitancia total. Se puede ver que la estructura eléctrica está formada por tanto resistores como inductores y capacitores. Es decir, tenemos elementos pasivos únicamente en la estructura eléctrica. Para poder determinar cómo vamos a transformar la estructura eléctrica sin impedancias o admitancias, nos enfocamos siempre que nos den inductores y capacitores en henrys, las inductancias o las bobinas, y en farad, los capacitores, en los resistores, en las unidades que tienen. Recuerden que un resistor, si tiene unidades ohms, me están diciendo que es una resistencia, y si un resistor tiene como unidades Siemens, me está diciendo que es una conductancia. Una resistencia es una impedancia y una conductancia es una admitancia. Entonces, enfocándonos en los resistores y viendo las unidades que tienen todos y cada uno de ellos, se puede ver que son Siemens. Si esos elementos tienen, o el resistor tiene como unidades Siemens, me están dando conductancias. Y al ser conductancias, me están indicando que son admitancias. Y esto va a provocar que yo transforme el circuito en admitancias. Es por ello que es muy importante enfocarnos cuando no nos indica el enunciado qué unidades debería de tener mis elementos, bueno, pues en la estructura eléctrica, para definir cómo lo vamos a trabajar. Una vez que ya ubicamos tanto la frecuencia de trabajo de mi estructura eléctrica como en qué lo vamos a transformar, que son admitancias, ahora hay que enfocarnos en dónde están las terminales de acceso a la estructura eléctrica, porque se va a calcular tanto la impedancia como la admitancia en estas terminales de acceso. Recordando que los elementos más cercanos a mis terminales de acceso son los últimos que se van a reducir. Y entonces lo que vamos a hacer es simplificar esta estructura eléctrica agrupándola en cajones de admitancias ahora. ¿Cuál es el criterio? Un cajón de admitancias debe de tener como máximo 3 elementos formando parte de él, que en este caso sería una conductancia, una bobina y un capacitor. No puede tener más de 3 elementos y todos deben de ser diferentes. Puedo tener un cajón de admitancias formado por una sola conductancia, una sola bobina o un solo capacitor, o también por una conductancia y un capacitor, o una conductancia y una bobina, o una bobina y un capacitor. No puedo tener más de 3 elementos, pero siempre deben de ser diferentes. Entonces vamos a agrupar los elementos que forman la estructura eléctrica en cajones de admitancias. Vamos a empezar, por cuestión de que sea más fácil trabajar con ellos, enumerando los elementos que están más cercanos a las terminales de acceso, aunque se puede emplear el orden que ustedes quieran, siempre y cuando no se equivoquen al momento de estar haciendo reducciones. Entonces la admitancia 1, en este caso, va a ser la conductancia 1. Se puede ver que está sola porque aquí está unida. Ahora los elementos se van a agrupar, siempre que hablemos de admitancias, se van a agrupar en cajones si estos elementos están conectados en paralelo. Si están conectados en serie, voy a tener que separar por un cajón cada uno de los elementos conectados en serie. Pero si están conectados en paralelo, puedo agrupar 3 elementos si son diferentes, o ver cuántos puedo agrupar dependiendo de los elementos y si se repiten. En este caso, entonces, se puede ver que tengo una conductancia, no tiene más elementos conectados en paralelo. ¿Por qué llego hasta este punto? Porque en este punto voy a tener más uniones, entonces únicamente tengo una conductancia sola, y puedo establecer que mi cajón de admitancia 1 va a ser igual a una conductancia. Le agrego su índice 1 para ir en referencia a mi cajón de admitancias, y su valor es 5 Siemens. Me enfoco del lado derecho de mi terminal y tengo, o en la terminal derecha, y se puede ver que tengo solamente un inductor. Entonces mi admitancia 2 es igual a menos 1 sobre omega por el valor de la inductancia 2. ¿Por qué 2? Porque mi cajón de admitancias 2. Sustituyendo datos, que sería el valor de la frecuencia que me dan, el valor de la inductancia que estoy considerando como 2, obtengo un valor de menos 5i y las unidades son Siemens. Continúo analizando mi estructura y puedo considerar a este capacitor solo, no tiene más elementos conectados a él en paralelo, quedarían en otra configuración. Entonces tengo un capacitor solo, y la admitancia de un capacitor se obtiene como
I omega y el valor de la capacitancia. En este caso, entonces, el cajón de admitancia 3 va a ser igual al sustituir los valores de la capacitancia y el valor de la frecuencia en 5i y sus unidades son Siemens. Ahora me enfoco en los demás elementos. Primero voy del lado izquierdo de mi estructura eléctrica en referencia a las terminales de acceso y tengo 1, 2, 3 elementos que están conectados en paralelo, ya que las terminales de cada uno de ellos llegan a un punto y las otras terminales llegan al otro punto. Entonces tengo 3 elementos conectados en paralelo, cada uno de ellos es diferente, por lo tanto puedo agruparlos en un solo cajón de admitancias y establezco que mi cajón de admitancias 4 va a ser igual a una conductancia más la admitancia de un capacitor que se obtiene como I omega, el valor de la capacitancia. Recuerden que su índice es por el cajón que estoy enumerando, menos la admitancia de la bobina, que es menos I sobre omega por la inductancia 4. Al sustituir datos me queda como 9 menos 3i y sus unidades son los Siemens. Ahora voy al lado superior con respecto a mis terminales de acceso y puedo ver que tengo 1, 2, 3 elementos conectados en paralelo. ¿Por qué no influyen los elementos que tengo de este lado? Porque están en una línea y esta línea es, recuerden, una sucesión de puntos. Entonces, estas 3 terminales de mis elementos que estoy considerando aquí están conectados a este punto y estas 3 terminales de los mismos elementos a otro punto. Quiere decir que están estos 3 en paralelo sin que afecte los demás elementos que yo tengo conectados. Entonces puedo considerar estos 3 elementos en un cajón de admitancias que sería mi cajón de admitancia 5 y va a estar formado por una conductancia más la admitancia del capacitor que se obtiene como I omega, la capacitancia del capacitor, más la admitancia de una bobina que va a ser igual a menos I sobre omega L por la inductancia de la bobina. Sustituyendo datos tenemos que es 18 más 6i, las unidades son Siemens. Me enfoco ahora en este elemento que sería mi admitancia 6. Como no tiene más elementos en paralelo a él, entonces mi cajón de admitancia 6 va a ser igual a la conductancia 6 y vale 6 Siemens. Ahora en la parte que está aquí y se puede ver que tengo 1 y 2 elementos conectados en paralelo, ya que esta es una línea y una línea. Las dos terminales de estos 2 elementos que estoy analizando ahora están conectadas a un punto y estas 2 terminales al otro punto. Porque recuerden que una línea es una sucesión de puntos y si quiero considerar este como mi punto de referencia, ahí es donde se estarían reuniendo o tocando los demás elementos. Entonces, una vez ubicado o definido que estos 2 elementos están en paralelo, los puedo agrupar en un cajón de admitancias porque son diferentes. Y mi cajón de admitancia 7 va a ser igual a la admitancia del capacitor que siempre se obtiene como I omega por el valor de la capacitancia del capacitor, más la admitancia de una bobina que siempre va a ser igual a menos I sobre omega por la inductancia de la bobina. Sustituyendo datos, aquí está el valor de la frecuencia, nos queda como 30i y son Siemens las unidades. La admitancia 8, me enfoco en este elemento que es una conductancia, no tiene más elementos conectados en paralelo a él, entonces queda solo. Y el cajón de admitancia 8 va a ser igual a una conductancia, que es mi conductancia 8, y su valor es de 30 Siemens. Ahora me enfoco en este otro elemento que nuevamente no tiene elementos conectados en paralelo a él, ni en serie, queda solo. Y mi cajón de admitancia 9 va a ser igual a una conductancia, que vale 10 Siemens. Me enfoco en estos elementos y tengo 2 elementos conectados en paralelo. No afecta a las demás conexiones porque entre estos dos, o en este punto, solo tengo 2 terminales de estos 2 elementos y en este punto tengo las otras 2 terminales de estos 2 elementos, están en paralelo. Puedo agruparlos en un cajón de admitancias y entonces mi cajón de admitancias 10 está formado por una conductancia y un capacitor cuya admitancia se obtiene como I omega por el valor de la capacitancia y al sustituir datos nos da como resultado 20 más 20i y son Siemens. Ahora me voy a enfocar en estos 3 elementos en los cuales se puede ver que tengo 2 inductancias, están repetidos, tengo que separarlos a pesar de que están en paralelo y es por ello que voy a considerar a una bobina sola y como un cajón de admitancias y el otro cajón de admitancias con una conductancia y una admitancia.
Entonces la admitancia 11 o el cajón de admitancia 11 va a estar formado por una inductancia sola, que su admitancia se obtiene como menos i sobre omega por el valor de la inductancia, y eso nos da como resultado menos 5i y son Siemens. El cajón de admitancias 12, que sería el último, va a estar formado por dos elementos, que sería una conductancia y un inductor. Entonces ese cajón es igual a la conductancia más la admitancia de la bobina, que se obtiene siempre como menos i sobre omega por el valor de la inductancia. Al sustituir datos nos queda 20 menos 15i y las unidades son Siemens. Lo que vamos a hacer ahora es escribir el circuito equivalente que teníamos de la estructura eléctrica original, pero ahora con cajones de admitancia. Sí, en este caso tenemos la estructura eléctrica, pero con cajones de admitancias. De tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 elementos formando parte de la estructura eléctrica, nos quedamos con 12 cajones únicamente. Y es más simple, o vemos una estructura un poquito más, menos saturada, con lo cual podemos definir cómo están los elementos. ¿Y qué hay que hacer nuevamente? Empezamos a trabajar con puntos que nos permitan, de la estructura eléctrica, que nos permitan poder ver cómo están conectados mis elementos. Y si yo considero primero estos dos puntos, tengo una y dos admitancias conectadas en paralelo, y admitancias conectadas en paralelo siempre se van a sumar. Puedo reducirlas y me quedaría una sola, es decir, únicamente este elemento. Y puede verse que si ahora considero estos dos puntos, al momento que hago la reducción de las dos admitancias que están en paralelo y me queda una sola, me van a quedar dos admitancias en serie. Y al quedarme en serie, como son dos, yo las puedo reducir a través del producto entre la suma. Aunque admitancias en serie se aplica el inverso de la suma de los inversos, recuerden que cada vez que se aplica el inverso de la suma de los inversos, si tenemos únicamente, para este caso, dos admitancias en serie y son de distinto valor, se puede aplicar el producto entre la suma para que sea más simple obtener la equivalente. Entonces, lo primero es reducir estas dos que están en paralelo, sería sumándolas. Como va a quedar una sola admitancia y esta va a estar conectada a la admitancia de 10, pues van a quedar en serie, entonces se pueden reducir por ser solo dos elementos, empleando el producto entre la suma. Y una vez que se haga esa reducción, la admitancia que nos quedaría en paralelo a la de 9, y por tener admitancias en paralelo se sumaría. Entonces hasta este punto vamos a hacer esa reducción, ya que continuar con más reducciones implicaría realizar una operación muy grande y podemos cometer errores. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, primero tenemos las dos admitancias que están en paralelo y se van a sumar, y como va a quedar en serie con la admitancia de 10, voy a tener que aplicar el producto entre la suma. Entonces el equivalente de la admitancia 11 y 12 que se suman, lo voy a multiplicar por la admitancia de 10 y después las voy a dividir entre el equivalente de las dos admitancias que se suman más la admitancia de 10, que sería hasta aquí. Y como esta reducción va a quedar en paralelo con la admitancia de 9, pues únicamente la sumo. Haciendo operaciones y sustituyendo datos que ya se conocen, me queda como 30 Siemens. Escribo mi circuito equivalente para no cometer errores y poder ver cómo están conectados mis elementos. Entonces tengo mi estructura equivalente, y si yo considero de nuevo dos puntos, que serían estos que están aquí, se puede ver que tengo una, dos, tres admitancias conectadas en serie, perdón. Y siempre que se tienen admitancias conectadas en serie, voy a aplicar para reducirlos el inverso de la suma de los inversos. Solo cuando sean dos puedo aplicar el producto entre la suma o el valor de cualquiera de ellas entre dos, cumpliendo con las condiciones que se establecen. Pero como aquí tengo tres, no puedo hacer esa operación, tengo que aplicar el inverso de la suma de los inversos. Y al momento de reducir estas tres admitancias que están en una rama, la admitancia que me quede va a quedar en paralelo a la admitancia de 6. Y recordar que siempre que se tienen admitancias en paralelo se suman. Es por ello que al reducir las admitancias de esta rama, que estaban en serie, a través del inverso de la suma de los inversos, voy a sumar la admitancia 6 para obtener un equivalente, que sería mi equivalente 2, y el resultado después de sustituir datos es 18 más 6i y son Siemens. Entonces, lo que voy a hacer ahora es escribir
el circuito equivalente que voy a obtener después de realizar la reducción de esos elementos. Y entonces el circuito equivalente es el siguiente. Esta sería la estructura eléctrica que nos quedaría ahora después de realizar la reducción de esta rama de elementos que están en serie con la rama donde está la admitancia 6 que quedarían en paralelo. Entonces, lo que tenemos ahora es ubicar dos puntos de la estructura eléctrica, que serían ahora estos dos, en los cuales tengo una rama formada por una admitancia, que sería la admitancia 3, y otra rama formada por tres admitancias que están conectadas en paralelo, en serie, perdón, y estas tres admitancias que están en serie, esta rama queda en paralelo a la de 3. Entonces, primero voy a reducir las admitancias que están en serie, que por ser 3 voy a tener que aplicar el inverso de la suma de los inversos, que es cuando tengo admitancias en serie. No puedo aplicar el producto entre la suma porque no tengo 2, tengo 3 admitancias en serie. Entonces, tendríamos una admitancia equivalente, que en este caso sería la admitancia equivalente 3, que va a ser igual al inverso de la suma de los inversos, que sería 1 sobre la admitancia 4, más 1 sobre la admitancia 5, más 1 sobre la admitancia equivalente 2. Y aquí tenemos el inverso de todos esos inversos. Y una vez que se realice la reducción de esta rama, que quede en paralelo a esta, entonces yo puedo sumar la admitancia 3 y el valor de la admitancia equivalente 3, después de sustituir datos y realizar operaciones, nos queda como 5 más 5i, y son Siemens. Entonces vamos a escribir el circuito equivalente. Y esa sería la estructura eléctrica que nos quedaría. Y como ya no tenemos más elementos formando parte de mi estructura eléctrica, ya puedo decir, o ya puedo obtener el valor de la admitancia total. Y en este caso, como tengo tres elementos entre mis dos terminales de acceso conectados en serie, voy a tener que aplicar el inverso de la suma de los inversos. Y esto sería 1 sobre mi admitancia 1, más 1 sobre mi admitancia 2, más 1 sobre la admitancia equivalente 3.
al sustituir datos y realizar operaciones, obtenemos un resultado de 3 menos y son Siemens. Obtuvimos primero el valor de la admitancia total, porque recuerden que la estructura eléctrica se transformó en admitancias, y ahora que necesito calcular el valor de la impedancia total, que es otro dato que me piden, únicamente voy a emplear una fórmula, una ecuación, y ya se sabe que la impedancia es igual al inverso de la admitancia, y entonces ahora como tenemos un valor total, pues la impedancia total es igual al inverso de la admitancia total. Y al hacer operaciones nos queda 0.3 más 0.1i, y son ohms en este caso. Y con esto estamos calculando el valor de la impedancia total y la admitancia total. Recuerden, y les mencioné ya en uno de los videos, que básicamente podemos decir que este sería el principio de los circuitos integrados, de tener muchos elementos en los cuales entre estas dos terminales hay una caída de tensión definida y una corriente definida entre estas dos terminales al momento de conectarlas en un circuito. Lo mismo va a suceder con esta admitancia total y esta impedancia total. Entre las dos terminales que me queden, yo voy a tener la misma caída de tensión y la misma corriente, pero con mucho menos elementos. De tener, en el caso anterior me parecen que eran 16 o 17 elementos, y que eran 12 cajones de admitancias, yo solo voy a tener, si tengo admitancias, una conductancia, y por ser un signo negativo, una inductancia o un inductor o una bobina. Si tengo una impedancia, voy a tener una resistencia, y por ser un signo positivo, sigue siendo un inductor o una bobina, ya que es una impedancia y esto es una admitancia. Recuerden que al yo calcular mi admitancia total y después calcular mi impedancia total, no cambio de elementos. El signo negativo en la parte imaginaria de mi admitancia me indica que es una bobina lo que tengo ahí. Y el signo positivo en la parte imaginaria de mi impedancia me indica que también tengo una bobina. No puedo cambiar de elementos. ¿Qué implica esto? Bueno, que toda la estructura eléctrica la puedo sustituir únicamente por dos elementos. Hablando de impedancias, si tenemos impedancias, y en este caso tenemos parte real que es 0.3 y una parte reactiva o imaginaria que es 0.1 y son ohms, las unidades siempre de una impedancia. Recuerden que se están sumando los elementos, y entonces lo que se tiene ahí conectado va a ser entre dos puntos, que serían estas mismas terminales que tengo aquí. Entre estas dos terminales o entre esos dos puntos tengo una resistencia en serie con un inductor o una bobina. ¿Qué tenemos de valores? Bueno, sus valores son 0.3 ohms y 0.1 y que también son ohms. ¿Qué más tenemos entonces? Vamos a tener a una admitancia, ahorita le agrego el total, tenemos ahora una admitancia total que es igual a 3 menos I, las unidades son Siemens. Recuerden que esta es la impedancia total, le agregamos el subíndice T, y ahora lo que vamos a tener es, si hago referencia a la misma posición de mis terminales que están en la parte abajo inferior del pizarrón, pues ahora debo de tener, por estarse sumando dos elementos conectados en paralelo, entre mis terminales de acceso que serían las mismas, y va a ser una conductancia porque hay parte real y una bobina o un inductor porque el signo es negativo. Tengo el valor que es menos I y son Siemens, y en este caso tengo 3 Siemens. ¿Y qué voy a tener? Bueno, que entre estas dos terminales, que eran las originales de la estructura eléctrica que yo tengo, la caída de tensión cuando yo lo conectara toda esa estructura eléctrica a un circuito va a ser la misma que entre estas dos terminales y entre estas dos terminales. Y la corriente que circula en esta trayectoria, es decir, en estos elementos, va a ser la misma que aquí y que acá.
Repito, de cierta manera es el principio de circuitos integrados, de tener una estructura muy grande, se reduce a una estructura más pequeña que cumple con la misma función, que puede ser regular el voltaje o la corriente en una estructura, o ya sería en un circuito eléctrico donde tenemos fuentes de excitación o elementos activos. Y con esto estamos terminando entonces también el ejercicio donde tenemos admitancias cuando no existen acoplamientos magnéticos.